Bienvenidos a su podcast Detrás del Derecho. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Creo es el episodio que más había yo esperado en lo personal. Tenemos a la licenciada Gabriela Márquez, que además aquí la han escuchado en varias ocasiones. Ella es mi mamá. Entonces, les digo, en lo personal es una entrevista que yo ya quería hacer, que ya quería o ya tenía desde un inicio hacer, pero que no se había podido concretar. Pero ya por fin estamos aquí. Licenciada Gabriela, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, licenciado Banderas, por la invitación. Oye, bueno, nos vamos a tutear porque pues al final de cuentas eres mi madre. Este, mm, ahora sí que desde que yo tengo memoria has estado desde un inicio en la fiscalía, o creo incluso desde que yo nací, fue cuando tú empezaste en fiscalía. Ahora sí que, cómo empezaste? Primero en el mundo del derecho, por qué fuiste abogada? Híjole, ya empezamos con preguntas difíciles. Bueno, yo decidí estudiar Derecho primero a los ayeres, ahí sí es una pregunta difícil para mí, porque cuando yo estaba chica yo vivía con mis abuelos, que para mí eran mis padres, y a mi abuelo lo privan de la vida. Entonces, por eso en las injusticias fui viviendo, yo tenía escasos 8 años, y efectivamente pues fui viendo lo que pasaba a una familia, no me tocó, estaba chica, muchas cosas no recuerdo, pero pues nunca se investigó, no se hizo nada, entonces de ahí me surgió el interés por el derecho y porque algunas tías, hermanas de mi mamá, trabajaban en aquellos ayeres, se llamaban subagencias del Ministerio Público. Yo me vengo a estudiar aquí a la ciudad de Chihuahua, yo soy de Ciudad Madera, Chihuahua, como tú lo sabes, este pueblo hermoso. Y estudio Derecho, me meto a estudiar Derecho, salgo en el 98, pero antes de eso, antes de que nacieras, me fui a Fiscalía, se llamaban a ser meritorios. Es decir, pues no te pagaban, no estaba haciendo el servicio social porque mi servicio social lo había hecho yo en el jurídico gratuito de la UASH, de la Facultad de la UASH, que es donde salí, en el área de familiar. No me gustaba el área familiar, lo mío siempre, yo dije, lo penal. Me voy a hacer meritorios y ahí a los 3 meses que estoy trabajando, haciendo meritorios, hacen exámenes de oposición, porque antes no existía, cuando yo entro a fiscalía, pues no existía la academia. Hacen examen de oposición, me quedo, pero como agente del Ministerio Público, y me mandan a Santa Isabel, que era subagente del Ministerio Público. Todavía no estaba titulada, ya había yo salido, estaba estudiando unas materias de maestría para titularme y me mandan a Santa Isabel, o General Trías, en donde duró 6 meses. Ok. Ahí, o sea, fue como el principio, ¿no? Ahora sí de como agente del Ministerio Público o subagente del Ministerio Público en Santa Isabel. Y luego, ahora sí, dime en resumidas cuentas cómo ha sido tu trayectoria primero. Me voy a Santa Isabel, estoy 6 meses, posteriormente me dan el cambio aquí a la ciudad de Chihuahua, me voy a la unidad de lesiones y homicidios imprudenciales, antes se tenía esa división. Posteriormente de ahí me paso a denuncias, estuve 2 meses, un grupo de denuncias de fin de semana nada más, y posteriormente a homicidios de noche, homicidios ya dolosos. Estuve durante 4 años trabajando puro noche. Posteriormente me dan otra vez el cambio a homicidios, pero ahora de día, duró un año aproximadamente. De ahí piden una mujer, que en 2005 estamos hablando, piden una mujer que tuviera maestría, que supiera de homicidios, y pues la única era yo, la única mujer de homicidios que tenía maestría, y me voy a un grupo especial para investigar desapariciones y homicidios de mujeres. Lo que ahorita sería la Fiscalía de Feminicidios, eh, un símil. Ok. Duró ahí de 2005 a 2009. Me dan mi cambio posteriormente a la unidad de delitos contra la libertad y seguridad sexual y contra la familia. Duró en 2009. Ahí mi jefe o mi jefa, más bien era la licenciada Marcela Torres Knight. Y
En 2011 se crea lo que es el SEJUM, ¿sí? Que está en donde está la Fiscalía de la Mujer. Todavía no existía esa fiscalía, pero se crea el SEJUM. Nos dividimos, el grupo de delitos contra la libertad y seguridad sexual se divide en dos. Unas nos vamos a la 51 Rosales, otras se quedan en la 25. Ahí el licenciado Carlos Mario Jiménez me nombra coordinadora de esa, pues, unidad, ¿no? Que seguía haciendo lo mismo. En 2012, que se crea la unidad de la Fiscalía, perdón, de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, que es la FEM conocida, yo pido mi cambio para no quedarme ahí y me voy a homicidios de nuevo. En homicidios duró de 2012 a 2016 como agente del Ministerio Público, ya no como coordinadora. En 2016, los primeros días de febrero, me dan mi cambio, vuelve el licenciado Carlos Mario Jiménez a Fiscalía y me nombra coordinadora, de la unidad de investigación de personas ausentes o extraviadas. En esa unidad duró aproximadamente 4 o 5 meses nada más y me dice mi jefe, que es el licenciado Carlos Mario, que me vaya de coordinadora de distrito. De coordinadora de distrito duró de 2016 a febrero de 2020. En febrero de 2020 renuncio a Fiscalía por una invitación que me hacen al Supremo Tribunal de Justicia y me voy como investigadora porque se acaba de crear en el tribunal la unidad de investigación de responsabilidades administrativas, lo que se conoce como la UIRA, porque se crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que es como un control interno dentro del tribunal. Me voy ahí, viene pandemia, seguimos igual trabajando y en 2021, finales de 2021, se va quien era titular, el licenciado Alejandro Cermeño del tribunal, y me nombran a mí como titular de la unidad de investigación, en donde estoy unos meses comisionada de titular. De ahí estoy unos meses, posteriormente nombran a otra persona y renuncio en el año 2022, a finales de 2022, y de ahí me voy a litigar como abogada. Muy bien. Es mi recorrido en estos 27 años. Ok. Por ejemplo, digo, ayer que estábamos hablando precisamente de la entrevista y todo, veíamos así como lo que llegaste a vivir en cada una de las unidades. Por ejemplo, en Santa Isabel, pues digo, para los que no son de aquí de Chihuahua, pues al final de cuentas es pues, coloquialmente lo podemos decir como un pueblo, ¿no? O sea, es chiquito, hay muy pocas personas y pues casi todos son o se dedican a la agricultura, son ganaderos, o son personas que siempre han estado ahí, ¿no? Pero al final de cuentas es chiquito ahí. ¿Qué problemas llegabas a ver, por ejemplo, ahí en Santa Isabel? Bueno, Santa Isabel sí, o General Trias es un pueblo chico, pero sí el municipio está grande, entonces veíamos todo lo que es Santa Isabel, Belisario Domínguez, y las problemáticas eran precisamente esas, ¿no? La gente tenía problemas con el ganado o con las tierras, que hay muchas tierras de mancomún. Eran ir a las rancherías que habían comido pastado el ganado, que se habían cruzado, que no encontraban una vaca, en fin, lo que dice uno, problemas de las personas campesinas. Entonces ahí aprendí bastante, ¿sí? Porque la primera vez que fui, si yo he sido de Madera, cuando me decían, no, aquí se hizo un problema en la ranchería X, hay un problema de ganado, estamos aquí a 18 kilómetros. Y yo decía, pues nos vamos a las 2 de la tarde y a las 3 ya estamos aquí. No, o sea, esos 18 kilómetros eran una hora y media de camino por lo quebrado, lo escabroso del camino. Entonces, hablando con la gente, esos eran los problemas y los clásicos robos, ¿no? Sobre todo robo de ganado, que es el abigeato, y pues entender la problemática de las personas campesinas, ¿verdad? Porque de eso viven.
Entonces nosotros teníamos que trasladarnos allá porque ellos no tenían los medios para trasladarse hasta la agencia del Ministerio Público. Y desde ahí me gustó ir precisamente con la gente, acercarme y ver la problemática, vivirla de cerca para saber pues cuál era la problemática exactamente, ¿no? Porque una cosa es estar sentado en la oficina y tratar de entender, pero otra cosa es entenderla realmente cómo está. Y por eso cada vez que había algún problema, me gustaba ir desde entonces a ver cómo estaba para entender más a la gente, la problemática que había. Esa es la problemática sobre todo. Y bueno, y luego pasas a homicidios en el turno nocturno. Ayer precisamente estábamos hablando que te habían novateado con tres personas que estaban ya fallecidas dentro de un domicilio y me dijiste, híjole, ese sí, o sea, denota pues los olores que puedes percibir cuando una persona o cualquier ser vivo, ¿no? Que está ya fallecido. Cómo fue ahí? Bueno, de Santa Isabel me vengo a lesiones y homicidios imprudenciales. Sí. Y ya, posteriormente de ahí me voy a denuncias, que duró muy poquito Ujú. tiempo, y luego ya homicidios, como dices tú, de noche. Y efectivamente, se burlaban mis compañeros de mí, aparte eran puros hombres todavía, en homicidios. Y curiosamente, antes el Ministerio Público tenía fe. Es decir, teníamos que ir el Ministerio Público y el policía junto con el perito, como lo hacen hoy, pero sin el Ministerio Público, a dar a esa fe o esa inspección del lugar. Y precisamente los primeros 3 personas que me tocaron, porque íbamos sea homicidio doloso, sea suicidio o muertes naturales que ocurrían sospechosas, teníamos que ir. Y las 3 muertes que me tocaron era verano, cuando me toca a mí ingresar a homicidios de noche, imagínense el calor aquí de Chihuahua, y personas que tenían ya días fallecidos en su casa, pues cuando abríamos la puerta o la abrían, eh, pues a mí no me había tocado francamente esa situación y era pues acostumbrarte primero al olor, ¿sí? Es fuertísimo, imagino una casa encerrada en verano con una persona fallecida de varios días y pues moscas que se te pegaban, o sea, verdes, porque ya empieza uno cuando estás en homicidio, pues a investigar la entomología forense y demás. Entonces fue acostumbrarte. Aparte teníamos que ir todavía al CEMEFO pues a dar la inspección de que el médico hiciera la necropsia y pues dar la inspección de cómo encontrábamos a la persona. Entonces, sí, las novatadas que nos hacen en eso es difícil, pero al último te ríes, ¿no? Y ya cuando empiezo, después, años después que empiezo a ir a CEMEFO, que entras al anfiteatro, es memoria, o sea, tiene memoria, entonces ya ese es, ya, ya no pasa. Ya sabes a qué huele. Ya sabes a qué voy, el cerebro recuerda y ya no hay problema. Oye, bueno, te tocaron, yo así tengo como, digo, ahorita hablamos de eso, pero yo tengo como muchos recuerdos pues sí, o sea, de tus asuntos o que o te escuchaba platicar por el teléfono o prácticamente llevabas así como que carpetas o todo de investigaciones. Y uno que yo no me sabía que estábamos comentando ayer era el de una niña que se llegó a suicidar y que me dijiste, ese sí para que veas, o sea, ese sí como me impactó porque aparte, pues digo, yo estaba súper chiquito y no sé si incluso mi hermana ya había nacido en ese entonces, pero decías, ese sí para qué, así me llegó a impactar. Sí, sí, ya habías nacido, tu hermana ya estaba. Precisamente mi cambio a la noche fue porque uno es mamá de tiempo completo, siendo mujer es difícil. No me la aceptaban en los guarderías porque tenía asma, entonces me fui a la noche. Cuando me voy de día, en la noche no investigábamos homicidios, nada más inspeccionábamos y otros compañeros. Cuando me cambio de día, me dan mis carpetas de investigación y sí puedo decir que es uno de los homicidios que no fue homicidio, fue un suicidio, exactamente como dijiste, que más me ha impactado. ¿Por qué? Porque era una niña de 9 años y recuerdo mucho al leer la carpeta de investigación, porque ya había pasado
unos mesecitos de que había pasado, en la declaración de la mamá decía, y cuando platicó con la mamá, decía, es que mi niña se pone un día antes en la sala, en la mesa de centro de la sala, y esa mesa era de cristal. Mi niña se mete abajo de la mesa, boca arriba, y dice, mamá, ven. Entonces va la mamá, se asoma por arriba del vidrio, y me dice, ¿cómo me vería yo de muerta en un cajón? Porque le dice la mamá, la niña se pone como si estuviera muerta. Y yo le digo, no estés jugando, ya levántate y vete a jugar. Y al día siguiente la niña se suicida en el patio de su casa. Empiezan las investigaciones y la niña había sido violentada sexualmente, tanto vaginal como anal. Y duro un tiempo investigando, no puedo yo terminar esa investigación porque viene mi cambio a la unidad especial que te digo. Entonces sí, ese suicidio nunca se me va a olvidar porque, híjole, ¿qué te puedo decir? Una niña que se suicida y entonces ya estaba planeando la niña hacer eso. La mamá nunca supo que había sido abusada sexualmente. Entonces sí, hasta ahorita. Y luego, digo, aquí vamos a estar, podemos estar 1000 horas porque te tocaron muchos asuntos, pero estábamos así como viendo los asuntos más relevantes. Y yo me acuerdo, o incluso como que ayer que estábamos platicando también, ahorita en la mañana, de hecho, me acordé que una vez estábamos en el hospital infantil, que digo, no me acuerdo si era para vacunarnos o algo, ni me acuerdo, pero recuerdo mucho que cuando entramos estaba una familia llorando, porque precisamente, y me acuerdo mucho que había policías rodeando ese cuarto y la niña había fallecido. Este, y tengo como que imágenes así muy, pues no sé, como muy claras en ese aspecto de que me acuerdo que los policías estaban ahí y precisamente, la niña acaba de fallecer ahí en el hospital infantil. Y me acuerdo así como que nada más decían que era, o sea, que estaba muy golpeada la niña. Me dijiste que ayer también me comentaste de uno que que estaba un niño, que era un niño que lo habían violado y que pues también lo llegó a fallecer no sé si recuerdo, por el padrastro. Pero acá hasta me decías, no, yo sí dije, o sea, ¿en qué? Digo, antes no había órdenes de cateo, ¿no? O lo que conocemos hoy. No había órdenes de cateo como tal, de ahora sí pedir una autorización judicial para que los policías puedan entrar a un domicilio y ya sea asegurar la escena o por por indicios de que se está realizando algún acto ilícito en un domicilio, puedan ingresar, pero ya con una autorización judicial. Eso antes pues, no existía, ¿no? Ya existía. Nada más eran otras Bueno, cuestiones pero... por ujú, las que podías ingresar a un domicilio. ujú. Sí, realmente. Eso fue después, la segunda ocasión, ya que llegó a homicidios por segunda ocasión. Si eso ahorita te lo cuento para irnos así como Ah, en ok. tal, pero sí. Lo que tú me dices ahorita como flachazo, sí me acuerdo, pero todavía no estaba en homicidios. En esa ocasión que fuimos, estaba yo como coordinadora de la unidad especial, o le decíamos investigaciones especiales, que eran desapariciones de mujeres y homicidios, Mm. ¿sí? En esa, pero no, sí estaba un niño golpeado y había fallecido el niño por el síndrome de Kempe, que ahorita si gustas Sí, platicamos de ese, ok. ¿sí? ¿Cómo? Digo, eso sí. Quisiera comentar, porque por ejemplo, eso yo no lo sabía, de cómo llegaste o por qué llegaste a ese grupo especial de homicidios, que otra vez era como un símil o era lo que hoy se pudiera conocer como la fiscalía que investigó ahora sí feminicidios. ¿Por qué llegas a esa unidad? Bueno, en aquel entonces, que eran 2005, estaba todavía lo que es el campo algodonero en Ciudad Juárez. Y algo así estaba pasando aquí en la ciudad de Chihuahua. Personas, niñas, francamente eran niñas porque tenían entre 14 años a 17, 18 años, que habían desaparecido.
Algunas de ellas ya habían sido localizadas, otras no, y habían sido localizadas muertas. Habían cometido homicidio en contra de ellas y empieza a hacer una presión bastante fuerte las familias a nivel nacional e internacional y empiezan los papás a movilizarse. Entonces ya estaban en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las organizaciones de búsqueda y las organizaciones precisamente para proteger los derechos en contra de las mujeres, la violencia, empieza a presionar al Estado mexicano y se acuerda crear una unidad especial para esos desapariciones y homicidios, que son, antes no había el tipo penal, ¿no?, de feminicidios, pero era igual. Entonces ahí es cuando la procuradora en aquel entonces, la licenciada Patricia González Rodríguez, hace esa unidad y precisamente es donde yo conozco a la licenciada Norma Ledesma como mamá o como víctima también y como pues mamá de Paloma. Yo la conozco todavía como la señora Norma Ledesma en aquel entonces, en 2005. Ya tenía un tiempo de que había pasado lo de Paloma. Entre ellas pues estaba Neira Azucena, Viviana Rayas, Minerva, no recuerdo ahorita los nombres completos, pero algunas habían ya sido localizadas y otras no. Entonces, por eso se crea. Ahí en ese grupo nada más estaba primero yo como Ministerio Público y es donde conozco al comandante Francisco Chávez Casas, que es muy conocido como Kiko Chávez, y también al comandante Gerardo García Giner, que hoy los dos están en fiscalía y pues son gente importante y de mucho apoyo para el fiscal general. Ok. De ahí pasó, o ya que estábamos comentando eso, me acuerdo que me dijiste que incluso por todos esos casos pasaron como cosas, así como Norma, la señora Norma ya vino aquí en la entrevista incluso nos dijo, a ver, que manipularon mucha información, que incluso la, la persona que habían detenido en aquel entonces que prácticamente le fabricaron evidencia para llegar a detenerlo. Y si no me falla el nombre, creo que fue en el caso de esta niña Viviana Rayas, que también sucedió algo así, que llegaron a torturar a la persona que llegaron a detener para, pues ahora sí que obligar a que él dijera que sí fue, cuando en realidad no era, únicamente fabricaron evidencia para ya como, pues de cierta forma a lo mejor exculparse o ya como pasar a la siguiente página los de fiscalía para decir, ok, ya resolvimos tu caso y listo. ¿Qué pasó ahí con esas recomendaciones? Porque incluso fueron recomendaciones a nivel, o sea, internacional. Así es. Todavía no había una recomendación en el caso de Paloma, pero sí había ocurrido algunas detenciones en el caso de Paloma, como ya lo refirió la licenciada Norma Ledesma, habían plantado evidencia. No se buscaban las niñas, decían que tenían que pasar determinado tiempo para poner tu reporte de desaparición. Y en el caso de Viviana Rayas, igual pasó, estuvieron dos personas detenidas, recuerdo sus sobrenombres, que era la Changa y la Cheyenne, eran hombre y mujer, una pareja, que los torturaron y así salió a instancias internacionales cuando se investigó. Los torturaron para que confesaran el homicidio y después salieron en libertad. Que ya salieron, cuando salieron en libertad es cuando crean el grupo en donde me nombran coordinadora. Ya para ese entonces yo había estudiado la maestría precisamente en criminalística. Entonces ya llevaba yo una trayectoria de investigación, nos ponemos a armar las carpetas de investigación, que en aquel entonces se llamaban expedientes, estamos hablando del sistema tradicional, y algo pasó que nos decíamos nosotros, ¿qué pasó aquí? Porque hay algunos expedientes que estaban rotos y hasta teníamos hojas en blanco y empezábamos a pegar y armarlo como un rompecabezas. Entonces de ahí empezó nosotros, pero sí había mucho, no había investigaciones, no realizaban, había muchas omisiones por parte del Ministerio Público
de policía, de investigación también, y muchas de esas personas, o la mayoría, empezaron a ser investigadas por asuntos internos o control interno, que es lo que es hoy. Algunas ya fallecieron y todas fueron investigadas, tanto a nivel local como a nivel internacional, y ya nosotros dimos el seguimiento. En ese tiempo hicimos muchas investigaciones, viajamos a Chiapas, a Juárez, algunas así, y Chiapas pues lo recordarás porque estabas muy chiquito, tenías 7 años y te mandamos solo a Obregón, A un torneo. a un torneo de karate. Ya cuando estábamos más grandes decíamos, ¿cómo pudimos mandarlo solo a Obregón? Pero sí, hicimos muchas investigaciones por toda la República. La licenciada Patricia González nos dio, investíguelo en todo lo que se pueda, y se le dio mucho apoyo. Cada semana teníamos reuniones con las mamás, cada semana, porque antes no tenían ese acercamiento, y hay que decirlo. Los derechos de las víctimas y de las víctimas indirectas, como son las familias de personas, tienen el derecho de ser informadas, de saber la verdad. Entonces, cada semana nosotros teníamos reuniones con ellas para decirles los avances y sobre todo que nos dieran tiempo para nosotros estudiar las carpetas de investigación y nos dijeran ellos qué pasaba, ¿sí, no? O sea, eso era. Ok. Bueno, y luego después de eso, tienes tu cambio a la unidad de delitos sexuales o lo que conocemos hoy como en la unidad, aquí en la Fiscalía de Zona Centro, que pues, son delitos contra la familia, así como delitos sexuales, ¿no? Ahí que llegaste como agente del Ministerio Público. Así es. Yo solicito mi cambio por cuestiones familiares y me dan mi cambio a la unidad de sexuales en 2009 y llego como agente del Ministerio Público. Para 2009 ya estaba el nuevo sistema de justicia penal, que en aquel entonces pues sí era nuevo, ¿verdad? Pero como a mí no me habían dejado tomar ese curso precisamente por la unidad especial en que estaba, porque esa unidad dependía directamente de la procuradora, no me dejan tomar, me voy al sistema tradicional, aprendo ya con mis compañeros y estoy como agente del Ministerio Público. Ok. Ahí, por ejemplo, ¿qué asuntos relevantes te llegaron a tocar? Bueno, durante esa etapa y 2011, cuando estuve ya de coordinadora un año, híjole, creo que hasta vino la licenciada Verges y los contó aquí, yo creo que nos han impactado también. 2 personas, 2 niños habían sido violados por su padre, eran 2 niños pequeños, a mí me toca tomarles la denuncia y no recuerdo si era la licenciada Berenice Loya la que lleva la carpeta de investigación. También lo que me pasó es con una persona, una mujer conocida mía, había sido mi alumna eh, en el nivel de licenciatura en criminología, y a ella la había secuestrado el novio. La tuvo encerrada aproximadamente más de una semana, recuerdo. Cuando yo la veo y sé su historia, pues había sido violentada sexualmente durante todo lo que estuvo ahí con él, encerrada, la tenía amarrada y le hizo mordidas por todo el cuerpo y le arrancó parte me acuerdo parte de la nariz, un pezón, pero eran mordidas, te puedo decir, una tras otra, en todo el cuerpo, cara, oreja, todo. Entonces ella es una persona morena clara. Entonces tú la veías y se veían todas las morduras, pero cuando la veo meses después que ya estaba toda cicatrizada, efectivamente, o sea, cada una de las mordidas se le notaba, es eso. Eso es uno que me impactó mucho, es historia para largo, ¿no? Otro también que me tocó cuando estábamos en sexuales, se llama, o sea, hacían llamar la banda del Chombi o así lo pusieron los medios.
Si ustedes lo buscan ahí como la banda de los Chombis o el Chombi, ellos eran una banda de 4 menores de edad, o en ese tiempo eran pues niños, adolescentes, eran de 14 a 16 años, había un mayor con ellos y una mujer. ¿Qué hacían estas personas? Los hombres iban en un vehículo y bajaban a mujeres jóvenes de entre unos de 30, 38, 40 años máximo, que iban solas en las noches en carros de reciente modelo. Se bajaban, las amenazaban, las pasaban hacia atrás del vehículo, los menores se llevaban el carro, la bolsa y las pertenencias se las pasaban a la otra persona que iban con ellos. Y en el transcurso del camino, porque se lo llevaban allá para la vialidad Sacramento, a ella pues antes no había estado la vialidad Sacramento, estamos hablando 2010-11, y mientras iban en el carro, la obligaban pues, le imponían la cópula vía bucal, los menores le sacaban los números de NIP de las tarjetas, y recuerden, pues hasta ahorita se puede sacar dinero un día, determinada cantidad, pasa ese día y ya puede sacar. Entonces, por eso era en las noches. Cuando las tenían privadas de su libertad allá a despoblado, le imponían la cópula también. Fueron varios casos, 3 o 4. Algunas más supimos, pero no denunciaron, no quisieron denunciar. Les imponían la cópula 1, 2 y hasta 3 al mismo tiempo. Entonces, las víctimas, imagínate la humillación que era para ellas como mujeres también, ¿verdad? Y después, recuerdo que los carros ya después los abandonaban y en uno de esos carros se les queda un teléfono. Y por ese teléfono damos con todos. Nosotros, como yo estaba en adultos, los menores, los niños o los adolescentes se pasan a la unidad especializada y nosotros nos quedamos con los adultos. Así en pocas palabras, eso te puedo contar y son los que más, entre muchos otros, ¿verdad? Imagínate, estuve en delitos sexuales. Ok. Y luego, bueno, me comentabas que, por ejemplo, que pasó algo como curioso. Digo, otra vez hay mucha gente que dice, ah, bueno, pues los detienen y listo, ¿no? Pero no saben lo que hay detrás, que ya cuando uno los detiene, que, o sea, pues al final de cuentas, pues digo, pueden hacer lo peor del mundo, pero al final de cuentas son personas, entonces pues hay pláticas, o sea, tanto con el Ministerio Público o con los policías, una vez que que detienen a estas personas, pues le dicen, ah, no, pues, o sea, pues sí, fue así, 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 o sea, que pues sí, me dedico a esto y sin, ¿qué es lo que decíamos? O por ejemplo, incluso lo llegué a tocar con la licenciada Paola Castor, que es como los que, no sé, los que tienen a lo mejor una o pura carrera judicial, que ahorita vamos a tocar ese tema, pues no tienen como, pues ahora sí como que el barrio, ¿no? Lo que dicen porque pues dices, a ver, pues es que yo ya, o sea, yo trato directo con ellos y algo que me decías de ese asunto era que sí, o sea, que justamente cuando abandonaron ese carro, a uno de ellos se le cayó, se le atoró como el teléfono y cuando se acuerdan que se quedó el teléfono, iban a ir por él y que pues ya veían que estaban ahí los policías y ya no pudieron rescatar ese teléfono que... Sí, efectivamente. Bueno, no hay que olvidar que somos profesionistas y profesionales, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Hacemos nuestro trabajo y estamos en empatía con las víctimas y con la familia de las víctimas o víctimas indirectas y somos empáticos. Pero también hay que investigar y cuando se detiene y se logra saber quién es, pues también hay que olvidar que esas personas son seres humanos y todos nos equivocamos de diferente manera y en diferentes escalas, ¿verdad? Pero nos equivocamos y hay que tratarlas con respeto y la persona y platicas con ellos. Y uno de los niños nos decía, no, dice, a nosotros nos agarraron porque cuando nosotros nos devolvimos, que nos dimos cuenta que a uno de nosotros se le había caído el teléfono, lo empezamos a buscar, no lo encontramos. Cuando íbamos al carro que habíamos abandonado, ya estaban los policías. Dice, ya valimos. Entonces, efectivamente,
Ellos volvieron a la escena, estuvieron ahí cerca del vehículo y ya no pudieron hacer nada. Ok. Y bueno, de ahí, si no me falla la memoria, regresas a homicidios. Regreso a homicidios, efectivamente, y estuve de 2012 a 2016, primeros de 2016. Ahí, pues, ya estaba en aquel entonces, ay, los homicidios y la inseguridad a todo lo que da a tope, no tanto como en Juárez, pero había muchísimos homicidios a comparación de la primera vez que estuve en homicidios, que sí había homicidios, pero realmente eran muy escasos. Ya los homicidios dolosos de 2012, que ya me tocó a mí lo último realmente de De la tanta inseguridad. inseguridad, ajá, pero todavía era bastante, hasta 2014 todavía estábamos ahí, y me tocaban varios homicidios. Entre ellos, para platicarte así rápido, recuerdo uno que en cuanto llegué, era el homicidio de una pareja que fue muy mencionado aquí. Empezó a investigar y por la telefonía. Yo creo que te has de acordar porque en aquellos entonces no estaba los analistas, o no sé si el análisis telefónico, porque apenas estaban en eso. Efectivamente, las llamadas entrantes y salientes de las coordenadas, en dónde estaban los teléfonos, cómo se era. Y me acuerdo de la licenciada Bujanda, porque me tocó a mí. Es una analista que está en fiscalía ahorita, muy, muy profesional. Y yo le decía, oye, ¿por qué en Telcel hay llamadas entrantes y salientes, ¿no? Si has visto una sábana telefónica, pues ¿dónde estás tú y dónde estoy yo? Porque están dos coordenadas. O sea, sí le llamaron, pero hay dos coordenadas, una de ellos y esta coordenada de qué es. Me decía, no, pues no sé. Digo, no será donde estuvieron ellos, porque todavía no estábamos ahí, ¿me entiendes? O Sí, o sea, sea, empieza uno a apenas. investigar. A mí la investigación me apasiona, como verás. Entonces empezamos y yo hago un mapa muy grande que lo tenía yo ahí en la casa. Y resulta que después nos damos cuenta que eran llamadas espejo. ¿Qué es esto? Tú me marcas a mí y se registra en la sábana telefónica las coordenadas donde está tu teléfono. Pero la llamada espejo es que cuando tú me marcas, mis coordenadas se registraban. Entonces después nos damos cuenta, pero ya riéndonos como anécdota le decía a la licenciada Bujanda, mira, íbamos más adelante que estos descubrimientos y la investigación, ¿no? Y eso fue. Llegamos, fue un homicidio que lo investigué durante 4 años, desde que llego hasta que me voy. Dejo las órdenes de aprehensión, creo que ya estaba también, sí, me voy cuando ya está vinculado a proceso, a desaparecidos. Fue una investigación que no la dejé y la mamá de una de las víctimas estuvo conmigo siempre. Fuimos a los lugares, recorrimos otra vez, como te digo, a mí siempre me ha gustado estar ahí para entender el contexto. No es lo mismo estar atrás de tu escritorio, no lo vas a entender igual. Entonces estábamos ahí y fue uno de los homicidios que me acuerdo que fue mucha investigación. Más que impactante, investigación. O sea, no lo solté hasta que dimos con todo, porque estaba difícil, difícil. Ya cuando llegó yo ya había pasado un año de esto. Y ahí me toca conocer a personas imputadas, que se les dice los clásicos sicarios. Hablábamos con ellos y el impacto mío ahí sí fue cuál. Que ellos decían cuando platicabas con ellos y te decías, ¿a qué te dedicas? Y me decían así como a sicario. Y yo, bueno, Como yo decir, no, pues abogado. ajá, sí, como decir, abogado. Y me decían, bueno, ¿y cuánto te pagan? 2,500 a la semana. Y, o sea, ¿cómo? Yo venía de homicidios de antes que les pagaban, en un ejemplo, ¿no? Por privar de la vida a una persona te pagaban 200,000, 300,000, o sea, ponlo más ahorita 1,000,000, 1,500,000, ¿no? Por matar Sí. a alguien. Y dice, no, me pagan 2,500 a la semana porque soy halcón, que se decían tomates y se cambiaban mucho de palabras, ¿no? Pero dependía si eras halcón, si eras chofer o si eras tirador. Entonces era hasta escalafones, por eso se llama empresa criminal.
¿sí? Entonces, el fuero común, investigamos ese tipo de homicidios y te das cuenta, pues al platicar con ellos, que hasta comida les llevábamos y todo, como son personas, y son algunos de los homicidios. Ahí me toca también algo que sí me impactó, un homicidio, que platicándotelo rápido, el papá, el padrastro priva de la vida a dos niños, una niña de 9 y un niño de 11. Eh, Esas personas, la mamá, era guardia de seguridad y ya había sufrido de violencia familiar, tanto ella como los niños. Habían denunciado, habían ido a fiscalía y ya estaba en el tribunal, pero no hubo un seguimiento y no se les aplicaron medidas de protección tampoco. La madre vuelve con él porque aparte era sola, o sea, no tenía familia, se siente orillada a volver con él por amenazas, por miedo. Se va a trabajar, le encarga a los niños. Para no hacerte la larga, porque es un caso bien complicado que estuvo, la mamá llega a las 8 de la noche preguntando por sus hijos, dice se fueron a una fiesta, total de que a las 3 de la mañana los andan buscando, le habla al papá, que era la única persona, a las 4 de la mañana están en fiscalía presentando su denuncia, a las 8 de la mañana el comandante Elmer Soto, que ahorita está en la penitenciaría con el licenciado Real y Vázquez, sí. Empieza a investigar. Él estaba en delitos, bueno, en desaparecidos, en la unidad. Empieza a investigar. Yo estaba en homicidios y me hablan, dice, ¿sabes qué te toca un homicidio? El comandante a las 9 de la mañana ya había encontrado a los niños y los niños estaban en el patio de la casa, muertos, abajo de basura. Eran unos montones de basura. ¿Sí? Nada más que se dan, el padrastro ya no estaba, se sigue la investigación a las 9 de la mañana, como te digo, descubren a los niños, a las 12 ubicamos al padrastro entrando a Ciudad Juárez en un camión. Ahí nos ayudó el hijo del señor, claro que le dijeron otro, cierra toda la policía la entrada a Juárez, todos los camiones los revisaron. Porque había información de que iba en un camión, ¿no? Rumbo a Juárez. Así es, así hace la investigación, la hace el comandante y su personal, y se dan cuenta que se fue a Juárez, se ponen en contacto con el hijo les dice que va para Juárez, que va en un camión de determinadas características, pero cierran toda la entrada a Juárez, cierran. Entonces ahí se hace una detención y se lo traen para acá, para Chihuahua. A las 12 de la mañana o de mediodía que estaba ya detenido, todavía no terminaba servicios periciales, el levantamiento de los cuerpos. Los niños todavía estaban fallecidos. Perdón, fallecidos ya, ¿verdad? Todavía estaban ahí en el lugar del hecho. Ajá, sí. Y posteriormente que se hace la necrocirugía, nos damos cuenta que los niños pues habían sido golpeados, estaban atados de manos y pie y habían sido abusados sexualmente ambos menores. Posteriormente ya nos llevamos todo, ya no estaba yo en homicidios otra vez, pero sí me tocó la vinculación, todo lo demás. Nada más la sentencia no me toca a mí, que se fue a procedimiento abreviado, que creo que fueron 50 años de prisión lo que aceptó. Esos son de los homicidios y ahorita los que hablábamos de los niños, del síndrome de Kempe. Sí, ¿qué es eso del síndrome El síndrome de Kempe son niños maltratados, son niños que tienen golpes o que han sido sistemáticamente maltratados por familiares normalmente, ¿no? Porque son bebés. Me tocaron un niño de 18 meses y un niño de 2 años y medio más o menos, que fallecieron cuando les hacen la necrocirugía. Los niños no solamente tenían una fractura, tenían varias fracturas. Entonces nos hablan el médico, nosotros vamos a las necropsias de esos niños y nos dicen que tienen el síndrome de Kempe. ¿Por qué? Porque las fracturas habían soldado, solas, es decir, sin recibir atención médica. Y nos explican los médicos legistas el por qué esas fracturas no habían sido atendidas médicamente.
por las características. Entonces, fueron dos asuntos diferentes y los dos dimos con ellos. Los padres, en esta ocasión de uno fue el padrastro, perdón, fue sentenciado a 20 años de prisión y de otro bebé, el de 18 meses, fueron sentenciados los dos padres a 45 años de prisión. Y ese sí me tocó la investigación y nos fuimos a juicio. No aceptaron ellos el abreviado y nos fuimos a juicio. Ok. Sí, digo, y era lo que, o bueno, porque yo no sabía que era el síndrome de Kempe hasta que ya también me lo llegaste a explicar, que era, pues básicamente que dicen, a ver, es que la fractura de un niño no es igual a la de un adulto, que pues normalmente uno va, se cae y pues luego la fractura, ¿no? Que en el caso de los niños no es así, o sea, que es muy, muy difícil que un niño llegue a fracturarse algún hueso. Sí, fíjate que nosotros, bueno, ya la experiencia, la investigación y los estudios, porque yo había estudiado la maestría en criminalística y ahí nos dieron criminalística, criminología, medicina forense, entre otras ramas. Nos explicaba el médico, a ver, los huesos de un niño, de un bebé, son como una rama verde. Tú agarras una rama, la tuerces y difícilmente se va a quebrar, ¿sí? Esos son los huesos de un niño. Y los huesos de nosotros, dices, una rama seca, la agarras, la partes y así. Entonces, por eso decían que no era un simple golpe el que los niños habían recibido, porque los papás decían, no, se me cayó de la cama. No, y estaba, me acuerdo mucho del primer niño que dice, no, es que estaba jugando con él en el piso, yo estaba en el piso, lo tenía arriba, se me cayó y se cayó en la rodilla y se quebró y se golpeó. Pues el doctor, no, eso no puede suceder. Y fue muy importante llevárnoslos a juicio también y fue muy impactante para los jueces, este, porque ver la explicación y las fotos de los niños los impactó. Entonces, bastante. Y déjame te cuento una anécdota que me acabo de acordar. Cuando estábamos con unos en juicio, no es cierto, era vinculación con unos sicarios. Habían matado a tres y habían lesionado a otros dos. Estábamos en el Cerezo y de repente estábamos hablando y se apaga la luz de la sala. Así, se fue. Y estaba yo con mi compañero, que era el licenciado Cermeño, y todos así como estaban los imputados, eran 4 sicarios en ese momento, ¿no? Y sus defensores. Y yo le digo, ¿qué pasó a hacerme? Pues no, nada. Y vuelve la luz. Uno de los oficiales se había recargado en La los pared. apagadores. Y el juzgador, o la juzgadora, es muy impresionante porque estaba temblando, temblando, escondida, casi llorando. Entonces, por el miedo, o sea, pensó que iba a pasar algo. Sí, que pues se le iban a aventar o se iban Sí, a parar algo, sí, estas o iban a ir por personas. ellos, ¿no? Algo. Y nosotros, pues ya conociéndolos, ya habiendo platicado con ellos, porque platicas con ellos como personas, los tratas, o sea, y tú les dices, yo no tengo nada personal contigo, pero es mi trabajo. Entonces, pues, nosotros normal, ¿no? Entonces, esto dices, y dijimos ahí, le falta más barrio, licenciado. Bueno, pero eso fue una anécdota. Sí, digo, por ejemplo, digo, retomando, por ejemplo, el primer caso de esto de las sábanas telefónicas, que apenas estaba así como que pues eran los inicios de hacer esto, ¿no? O sea, de ver dónde estaba o cuál era la ubicación a través de las antenas, la ubicación de los teléfonos, etcétera. Si no mal recuerdo, yo estaba creo que estaba apenas en secundaria, iniciando en secundaria. Y me acuerdo mucho que sí, o sea, el mapa era, yo creo, del tamaño de la pantalla o más grande, se ocupaba toda la pared de la sala. Y me acuerdo que había muchos puntitos rojos y azules. Y siempre te preguntaba que, pues, ¿esto qué es? Y, pues, ya más o menos ahí me explicabas, ¿no? Pues, de los asuntos. Entonces, yo por eso siempre digo, o siempre he dicho que yo nunca tuve duda como de estudiar derecho. O sea, todo lo que llegaste a ver, a mí siempre me llegó a impactar, pero me gustaba, o sea, me gustaba verlo. Incluso, o sea, me acuerdo que llegabas y hasta así, o sea, con sobres, así como las películas de que evidencia así en rojo. Me acuerdo mucho de esas cosas. Y
Y es algo que yo siempre digo, y hasta la fecha, o sea, como defensora, dices, pues normalmente el defensor, o lo que yo había visto, es que pues dices, bueno, pues el trabajo del defensor es así como que a ver qué hay en la carpeta y pues listo, y ver así cuáles son los errores, ¿no? Pero tú no. Tú siempre nos traes a gorro cuando comparto asuntos contigo, porque ahorita pues estás en el despacho en donde yo inicié. Entonces, y siempre desde que no, a ver, y no, ahorita tengo, no sé, uno de cómo fue una detención, de un asunto que incluso traemos ahorita, decías, no, a ver, es que, o sea, así no fue la detención. Y pedimos cámaras a seguridad pública y hacíamos la comparación y me acuerdo que hasta ibas así, o sea, ibas al punto, fuiste al hotel, fuiste así, o sea, porque otra vez, pues al final de cuentas es trabajo de campo y que muchas veces no lo ven, o sea, no, como defensores a lo mejor no ven la importancia pues eso, o sea, el hacer ahora sí una investigación de campo porque también ayuda a las personas, porque si tienes el puro reporte o el informe de los policías de cómo se detuvo, pues dices, bueno, pues a lo mejor no coinciden las horas, pero pues es lo único que vas a ver si no haces efectivamente, o sea, ahora sí una investigación profunda del asunto en concreto. Y también me acuerdo digo, pasando de eso, o sea, para mí ha sido como lo que más de las cosas que más me ha impactado, ¿no? Te digo, ver, o sea, cómo investigabas, cómo era estar así 3, 4 de la mañana estudiando. También me acuerdo que llegaste a tener un asunto muy importante que fue, o sea, también aquí en Chihuahua fue muy sonado porque fue irte en contra de un médico que, digo, al final de cuentas, pues uno es abogado, o sea, no es médico y si para entender a veces las leyes es complicado, ahora meterte a un área que, digo, los médicos duran 10, 11 años estudiando para tener o tener alguna especialidad. Ahora investigar qué hizo mal un médico, o sea, es sumamente complejo. ¿Cómo fue ese caso del médico? Porque me acuerdo que te metiste, o sea, casi que estudiar medicina para hacerle justicia a una persona que, o sea, que le hicieron una operación, como hemos visto muchas veces que los médicos se equivocan o incluso realizan operaciones que no tienen que hacer porque no tienen la especialidad o no tienen la capacidad para realizar una operación así. Bueno, ese caso, qué bueno que me lo recuerdas, porque no fue impactante para Sí, nada. no. Fue un asunto imprudente. Estaba de vacaciones, me habla una amiga y me dice que acaba de fallecer una conocida, que los familiares no estaban de acuerdo con la causa de muerte, que ya la iban a cremar. De hecho, ya había sido preparada y toda la Ujú. persona para tal. Hablo yo, ¿sabes qué? Comunícate con el licenciado Eric Rangel, que en aquel entonces era mi coordinador y mi jefe cuando yo estaba en homicidios, y le digo, ve y pon la denuncia. Lo que hacen es ir a sacar de la funeraria a la persona fallecida y meter la necrocirugía. Cuando yo llego, me dice el licenciado, como tú fuiste muy prudente, pues es tu asunto. Me pongo a investigarla y había sido, la persona había estado en una cirugía estética, ¿sí? O una cirugía plástica. Eh, Me pongo a investigar que la Ley General de Salud, qué requiere un médico para realizar una cirugía, cualquier tipo de cirugía. En este caso no era una cirugía nada más estética, sino era una cirugía invasiva y es una cirugía plástica. Las normas mexicanas que debe de cumplir una clínica también porque no te pueden operar en cualquier clínica. Entonces empiezo a investigar, así como tú dices, investigar y estudiar. Duré 4 meses estudiando entre medicina y normas, efectivamente, porque vas contra gente muy preparada. Los médicos son gente muy preparada y aparte para realizar una investigación, y fíjate, en este caso fue algo bien pequeño. Haces toda la investigación y esa clínica, el carro rojo que le decimos en las clásicas películas de quítense porque le voy a dar shock para que reviva, ¿no? Algo así para que lo expliquemos aquí fácil. No lo tenían. Bueno, sí lo tenían, pero no servía. Ujú. Entonces, fallaron. Otra cosa, no tenían un convenio con un hospital de mayor capacidad.
los hospitales pequeños o las clínicas pequeñas tienen que tener un convenio para que si pasa algo como en este caso, sea el traslado. Y tampoco la trasladaron a ella en vehículo particular, ¿sí? Que no se puede. Ellos mismos la trasladaron, sí, pero también hay normas mexicanas que te dicen cómo deben ser esos traslados. Okay. Entonces, ¿tenía oportunidad de vivir? Sí. Entonces, por esas omisiones, porque el médico estamos claro que no quería privarla de la vida, obvio, era imprudencia, pero sí fue difícil ese caso, sobre todo por el estudio. Y ahí fue un homicidio imprudencial que no solamente en cirujano plástico, bueno, el cirujano, porque no era cirujano plástico, sí era médico, sí era cirujano, pero no tenía la especialidad, entonces no podía hacer ese tipo de cirugías. Él y el anestesiólogo fueron los implicados en el homicidio y en la usurpación de profesión, nada más uno de ellos, en este caso el cirujano. Okay. Bueno, y además, en ese asunto en particular pasó algo curioso, que es lo que hemos mencionado, ¿no? Que ahorita digo, también lo voy a tocar, pero hasta dónde llega, o sea, hasta dónde puede llegar la corrupción y hasta dónde pueden tratar de, o sea, pues sí, o sea, llegas al punto en que ni siquiera les importa afectar a una persona. Así es. Bueno, ahí pasaron dos cosas. Primero me decían ellos que que ellos a mí no me habían hecho nada. Le digo, no, efectivamente no me habían hecho nada. Y si la traen usted, la traen contra nosotros, nosotros no le hemos hecho nada. Le digo, no, para nada, doctores. O sea, yo investigo lo que tengo que investigar. Lo único que malo, pues es que me tocó a mí el expediente y yo lo investigo. Se atrevieron a decir en audiencia que yo les pedía 20,000 pesos, me acuerdo hasta de la cantidad. Y me da risa, hasta me dio risa en audiencia. Si buscan esa audiencia, me da risa. ¿Por qué me dio risa? Porque ellos dicen que yo les estaba pidiendo 20,000 pesos para ya no investigar. Y volteo y me río, pero me río de qué descaro eres. ¿Y por qué? Imagínate, le digo, si yo fuera corrupta, ganas 1,000,000 de pesos al mes, digo, por 20,000 pesos. Pero bueno, me reí y ya sabíamos que no, porque ya estaban vinculados, habían de hecho ellos tratado de convencer a las víctimas las víctimas indirectas para que se retractaran. Y le digo, no, que les paguen todo lo que deben de pagar si vamos a llevar un acuerdo, ¿verdad? Porque es su derecho. Aparte, pues tampoco queríamos sangre. Es un delito que se puede llegar a un acuerdo, pero que les paguen lo justo también. Y en las cautelares pasa una cosa, híjole, que quisiera saber o pensar que el juez se equivocó, la juez se equivocó, el juzgador se equivocó. De medidas cautelares le ponen que no salga del país. No le pedimos prisión, no, creo que siempre hicimos objetivos. Y después, como al mes, nos damos cuenta que la persona, el imputado, andaba ya en Estados Unidos de fiesta y cantando y todo. Y yo, espérame, o sea, nos llegan videos. Yo, ¿cómo puede estar ahí? Pues si no tiene pasaporte. O sea, ni visa ni pasaporte, porque los había entregado. Así es una de las medidas cautelares, ¿no? Cuando vamos a revisión de cautelares, pedimos la revisión y la juez, que ya era otra, se da cuenta que lo que había entregado era la visa que ya estaba cancelada, o sea, ya estaba vencida. Ya estaba vencida desde antes de que fueran las medidas cautelares y el pasaporte también. Entonces digo, a ver, en audiencia juez, tú me dijiste que efectivamente tenías a la vista el pasaporte y la visa y que ya estaban entregados, Ministerio Público, ¿no? Si usted me está diciendo que ya están, yo confío en usted. Entonces, tú dices, no creo que te hayas equivocado. Entonces, ahí decimos, sí hay corrupción, claro que no todos, ¿verdad? Son los menos, pero Sí la hay. Sí la hay. Sí. De ahí, bueno, digo, así o de esos asuntos hay muchos, ¿no? Que era otra de las cosas que yo me acuerdo que decías mucho porque otra vez, cuando estabas en esa época en homicidios, me acuerdo que estaba yo en secundaria y a mí me da, digo, ahorita nos da como risa porque yo llegabas a la casa
Y así de que, híjole, ya estoy bien cansada, ya me quiero ir a dormir. Y yo decía, pero mamá, ¿de qué estás cansada? Pues si estás todo el día sentada. Pero porque durabas incluso o sea, un año seguido de juicio tras juicio, o sea, no parabas. Y ahora cuando estabas en juicio, que por ejemplo yo acabo de terminar juicio, y era desvelada tras desvelada, y o sea, duré un mes nada más en juicio. Y me acuerdo que estaba en el despacho y todos me decían que, güey, ¿estás descansando o qué? Y me decías, ándale, pues de que estás cansado, pues si nada más estás sentado todo el día. Le digo, no, es una friega lo que, o sea, realmente las friegas que se meten en fiscalía, o sea, son friegas, o sea, no hay horarios, no hay, ahora sí que, o sea, no hay tiempo libre. Efectivamente, ahorita como lo decías, yo me llevaba a trabajo porque de 9 a 4 no alcanza el tiempo. Yo atendía mis cosas como mamá, como mujer, y en la noche me ponía con el mapa que a seguir, a ver si es cierto que esa persona decía, ¿no? Y como tú lo dices, el licenciado Cermeño y yo duramos un año seguido en juicio, juicio tras juicio, aparte de nuestras carpetas de investigación, ¿verdad? Pero juicio tras juicio. Entonces el juicio es preparar testigos, estudiar, si vas a tener al psicólogo, estudiar la pericial, psicología, si vas a tener al médico, estudiar medicina, qué pasó. O sea, cada uno de los testigos tienes que estudiarlo. Entonces es muy desgastante y muy cansado estar concentrado en lo que les vas a preguntar, concentrado en lo que les van a preguntar la otra parte, qué se te pasa, estar atento, ¿no? O sea, es diferente, o sea, sí es muy cansado y ahora efectivamente así como cuando llegas tú, ¿no? Pues de que estás cansado, si no se cansa uno, estuviste todo el día en el cerezo sentado. Sí. Y bueno, también algo que a mí, de ahorita ya lo llegamos a tocar, que decíamos, es que antes, o sea, las personas que se dedican, digo, pues al final de cuentas es una empresa criminal donde cada uno tiene sus puestos, y a los que denominamos como sicarios decíamos, es que antes era, o sea, los sicarios eran sicarios. ¿Por qué? Porque otra vez, o sea, por lo menos tu vida valía 300,000, 400,000 o hasta medio millón de pesos para que llegaron a pensar en privar de la vida a una persona. Ahorita vemos y a mí me da mucho coraje y me imagino que contigo igual porque es un comentario que tienes así como reiterativo de que es que ahorita en serio, o sea, la gente, y así lo voy a decir, pinche gente huevona, en lugar de conseguir un trabajo hasta como mesero, les va mucho mejor que estar andando haciendo esas cosas que lastiman a la gente. O sea, no es posible que les paguen 2,000 pesos o 2,500 pesos a la semana cuando fácilmente, o sea, realmente de mesero sacas más. O sea, o sea, tú más que nadie que ha estado desde un inicio o que tuviste la oportunidad de estar en un sistema tradicional y cómo ha ido ahora sí como que evolucionando las personas de que están inmiscuidas en el crimen. O sea, cómo se ha ido incluso hasta deteriorando el cuánto vale tu vida. Bueno, bastante. Aparte, tenemos algo muy en cuenta. La tecnología también lo ha hecho. Ujú. Sí es cierto eso de la apología del delito, porque antes no se veía tanto. O sea, ¿por qué? Porque ahora los ponen como que, traigo un trocón y viajo y tengo muchas mujeres, sobre todo hombres, ¿no? Con Sí. mujeres, si hay mujeres, sicarias o en el crimen organizado, son las menos, pero la educación, la apología, el meterle que es fácil a una persona, y hay que trabajar con las infancias, efectivamente. O sea, si no le pones atención a los niños y a los adolescentes, eh, no podemos. O sea, hay que inculcar valores y hay que dejar efectivamente esa apología del crimen a un lado. Porque muchos grupos, y ustedes que van mucho a los eventos, antier venía escuchando una noticia pidiendo una disculpa porque salió fotografías en un concierto del Mayo Zambada y dice, no, es que nosotros hacemos historias. No, es Mm. apología del crimen. O sea, no te estás dando, no tienes la conciencia de lo que va a pasar realmente. Entonces, si queremos terminar, pues hay que educar Sí. también. Sí, de ahí, bueno, después de estar tantos años en homicidios, que yo considero que tanto homicidios como delitos sexuales son los que más te interesan o los que más te apasionan como investigar, ¿no? Te vas, o te vas a otra unidad, que es la de ausentes, pero te vas ya como coordinadora.
Sí, ahí me voy como coordinadora y ahí tengo otra vez contacto con la señora Norma Ledesma, porque ella ya estaba con Justicia para Nuestras Hijas y ya había crecido mucho esa asociación. Entonces, la señora siempre daba seguimiento a las investigaciones y algo que nos llamaba la atención y que nos dice, le digo, señora Norma, pues seguimos igual que hace 10 años. O sea, no se le pone interés a las personas desaparecidas y si vamos ahorita, ¿qué está pasando a nivel nacional? ¿Qué quieren las organizaciones? Efectivamente, que le pongas atención al tema de personas desaparecidas, porque no hay. ¿Sí? O sea, sí hay estados que van más avanzados que otros. Chihuahua vamos avanzados en reconocimientos, en ponerle atención a las investigaciones. Y ahí me toca un caso muy interesante, que yo veía, como ya estaba la Fiscalía de la Mujer, nosotros veíamos puros desaparecidos hombres, ya sean niños, o personas mayores hombres, o privaciones de la libertad también. Y me habla una noche mi jefe, que era el fiscal en ese entonces, que es mi amigo y que admiro, el licenciado Carlos Mario Jiménez, y me dice, era noche, me dice, nos acaban de pasar un asunto y nos vamos a tener que encargar de él. Es una mujer desaparecida, secuestrada. Y yo, oye, le digo, ¿no te equivocaste de teléfono? Le digo, yo veo desaparecidos hombres, yo no veo ni secuestros ni homicidios. O sea, nada de eso, yo no veo eso. No, me lo están pidiendo que me encargue yo y tú eres la persona idónea para encargarte. Empezamos con la investigación, había pasado la investigación por la Fiscalía de la Mujer, la familia ya no estaba conforme, quisieron que les quitaran el caso, hablaron con el entonces gobernador y luego de ahí se va a secuestros, lo agarra la unidad modelo de antisecuestros, tampoco la familia estuvo conforme y meten al licenciado Carlos Mario en esto y el licenciado me habla a mí. Entonces nos empezamos a hacer cargo del asunto, de la investigación. También está la Fiscalía General de la República realizando investigación porque una familiar de la persona desaparecida pues trabajaba a nivel federal con eso y aparte pues era secuestro, ¿no? O sea, secuestro lo ve tanto federación como fuero común. Nos hacemos cargo. Empezamos la investigación y damos con la persona desaparecida. Desgraciadamente había fallecido ya, la habían privado de la vida. Se detienen a 2 personas en ese lapso. Te estoy hablando de un mes. De hecho, es la vez que he dormido menos en mi vida. Era un domingo. En la mañana cuando me hablan que ya habían localizado con la investigación el cuerpo y no dormí hasta el martes en la mañana. O sea, todo me lo pasé así, tal. Me habla el licenciado Carlos Mario cuando ya le decimos todos los avances y me dice, ¿qué hacemos? Le digo, mándame gente. O sea, yo ya no, mi compañero que era Ministerio Público y yo le digo, ya no doy, ya no damos, o sea, estamos cansadísimos. ¿A quién? Pues yo pido a las personas con las que yo había trabajado, que estaban en homicidios y en robo de vehículos, porque ya habían cambiado algunos, nos ayudan, hacen cateos, órdenes y demás, y ahí empezamos. Bueno, de ese asunto, por ejemplo, fue muy sonado, fue pues sí, un asunto muy mediático aquí en Chihuahua, porque, digo, la persona que habían privado de la vida no era, pues tenía un reconocimiento, ¿no? A nivel estatal, a nivel federal, y pues la familia, pues es como, otra vez, o ese asunto en particular, digo, llegó incluso hasta el gobernador, precisamente porque no estaban conformes con las investigaciones y llegó a tus manos ahora sí. Después, ahí, o bueno, antes de continuar con ese asunto, estando ahí en la coordinación de ausentes, era lo que ayer platicábamos de lo que se necesita para, o sea, realmente el estar ahí, o sea, estar en la calle, estar pues sí, o sea, estar ahora sí que hablando personalmente con las víctimas, con las madres, estar ahora sí que en esa cercanía te da una perspectiva totalmente distinta
a otras personas que, pues a lo mejor tienen contacto con ellas en audiencia una vez o a lo mejor cuando llegan a testificar en juicio, ¿no? Que decíamos, por ejemplo, de los niños que se llegaban a desaparecer y que los encontraban al cabo de unas horas ahí en el centro jugando. ¿Cómo es esa parte? O sea, porque ahorita lo vamos a mencionar, que digo, estás postulada para magistrada, pero que es algo bien importante. O sea, no es lo mismo una persona que está como juzgadora y tuvo siempre una carrera judicial o incluso como defensor, que no está al tanto de, ahora sí, en una plática personal con las víctimas y tener esa perspectiva, por ejemplo, en tu caso como agente del Ministerio Público, como coordinadora que tienes diario el contacto, o sea, entiendes la situación, no nada más es el platicarlo, sino entiendes y te pones ahora sí en el zapato de los demás, porque otra vez la realidad de cada persona es bien diferente a la nuestra. Sí. A ver, tienes que tener el contexto de la situación personal de cada persona, ¿sí? Si yo me acuerdo de ti y de tu hermana, pues ustedes nunca anduvieron en camión, ¿sí? Nosotros los llevábamos y los traíamos a diario. Entonces, esa situación personal de ustedes es diferente, porque cuando estamos acá en desaparecidos, otras personas que venían y ponían el reporte de un niño de 8 años que se fue el día de ayer y no volvió y la señora apenas venía y tú decías, ahórquenla, quítenle al niño por la omisión de cuidado y todo. Cuando empieces a ver su contexto y ves a los niños, a ver, señora, ¿qué pasó? Mire, mi niño anda en camión como si nada, ¿no? Como si fuera un adulto de 20 años en camión. Se van al centro. Cuando empezamos a buscar los niños, se iban mucho a las maquinitas. A los niños les gusta jugar, pues, los que no tienen con qué comprar un Xbox o los juegos que sea, pues se van a las maquinitas al centro. Nosotros empezábamos a volantear en el centro inmediatamente. Era un niño. Entonces decían ahí la señora, sí, sí, sí lo reconozco. Dice, de hecho, ahorita en la mañana lo vi, yo le di un burrito, un taquito o algo y se van a las maquinitas. Entonces, cuando sabes el contexto de las personas, las señoras que trabajan en la maquila desde las 6 de la mañana, los niños normalmente pasaban vacaciones. Sí. Los niños se iban, agarraban el camión, me dijo que iba a agarrar el camión, dice, pero pues ya es otro día y no vuelve. Encontrábamos a los niños cuando hablas con los niños, estaban bien, los niños bien alimentados, cuidados a como, o sea, al contexto de vida de cada persona. Pero si lo ponemos ante alguien como tú o como yo, como personas que no están a diario en ese quehacer, tú dices, hay omisión de cuidado. Quítenle al niño, métanlo al DIF y a ella o a él, ¿verdad? También los papás, procesenlos por omisión de cuidado. No, espérame. O sea, tienes que tener el contexto de la situación personal de cada uno. No, tienes que vivir el caso en los zapatos de la persona, no en los zapatos tuyos, porque es totalmente diferente. Y lo veíamos en sexuales, ¿eh? O sea, cuando, si tú te acuerdas, que claro que te has de acordar, que teníamos guardia y nosotros llegábamos a presentar una denuncia y nos la ponían por omisión de cuidado, que porque se había llevado los niños al trabajo y que los había dejado solos en la casa. Y yo así como que, ups, pues también pongan una denuncia contra mí, porque yo traigo a mis hijos. Si te acuerdas, tu papá viajaba mucho. Sí. A mí me hablaban en la noche, teníamos guardias nocturnas, los subía al carro, almohadas, cobijas y demás, los llevaba, los poníamos ahí pues, en un cuarto y nosotros nos íbamos a trabajar en las madrugadas. Entonces, tienes que vivir el contexto. Entonces, efectivamente, como lo dices tú, se dan las situaciones. Entonces, es diferente detrás de un escritorio ser juzgador, ser de carrera judicial, que mis respetos para ellos, pero también uno tiene otra formación y otra trayectoria. Sí, porque justamente era lo que yo decía, digo, a ver, hay juzgadores que digo, siempre han estado en carrera judicial, que entiendo que a lo mejor, digo, no, obviamente no la mayoría nunca ha tenido así como un estilo de vida, exorbitante o con muchos lujos, digo, entiendo que la mayoría de las personas que están hoy como juzgadores han sido así como tú, que desde cero,
Pero otra vez, o sea, no batallaron a ese nivel, o sea, tampoco no todos son de hijos de personas que trabajan en las maquilas o sea, de 12 horas seguidas, etcétera. Entonces, era lo que yo, por ejemplo, digo, pues es que no se ponen en los zapatos de los demás porque es bien fácil, sí, quítenle al niño y no sé qué tanto. Pues sí, nada más que si ves el contexto o únicamente lo que dice la carpeta al final de cuentas, pero ni siquiera tuviste la oportunidad de hablar con el niño, de saber cómo piensa el niño, porque otra vez, a lo mejor yo digo, si ahorita cualquier persona que no tuvo esa situación de andar en los camiones, etcétera, yo puedo jurar que si ahorita me subes a un camión, yo no sé ni dónde ando. Pero pones a un niño de 8 años, de 9 años, que siempre ese es su contexto social, pues usted sabe al derecho y al revés toda la ciudad porque así se desenvuelve, ¿no? Y sí, o sea, yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de, y me decías de que, cómo eras chismoso. Porque yo me acuerdo que sí, o sea, en las noches te hablaban porque estabas de guardia, pues era así, pues subirnos al carro y ahora que yo me acuerdo que estabas en sexuales justamente, me acuerdo exactamente, o sea, esa unidad que no se ha movido de ahí, que son cubículos, y me acuerdo mucho de que nos ponías en un cubículo y órale, ahí a dormir en lo que tú levantabas denuncias, etcétera, o la comparecencia de una persona. Y pues yo me acuerdo, o decía que es que yo me acuerdo mucho de una vez que estabas levantando una denuncia y pues al final de cuentas, pues digo, se escucha, ¿verdad? Y me acuerdo mucho de una señora que estaba por violencia familiar y algo le había pasado. Yo no me acuerdo todo el contexto, pero me queda o se me quedó muy grabado que decía, no, es que me estaba gritando desde el otro lado del barandal y me acuerdo que, o sea, me empezó a insultar al grado de que me decía, pues, una cantidad de cosas y que se brincó el barandal y es cuando le empezó a agredir. Entonces, pues digo, hay muchas cosas que sí decimos, o sea, ya entre broma y broma decimos de que hijo de su madre, ¿te imaginas ya desde cuando el DIF me los hubiera quitado a ustedes? Porque otra vez, pues el contexto era que, a ver, los agentes del Ministerio Público no es como que ganan la gran cosa, venían mi papá y tú desde cero, entonces, pues otra vez digo, a mí por lo menos, pues no me faltó comida, pero tampoco vivíamos con los lujos del mundo, ¿me explico? Y otra vez, hay cosas o hay situaciones en las que yo considero que no nos ponemos en esa situación. O sea, otra vez van cambiando también la situación o el contexto social de cada uno. Y dices, oye, pues nada más que, o sea, tú también estuviste en esa situación, entonces debes de comprender el contexto en el que está esa persona ahorita. De ahí de ausentes, haces bueno, ahora sí, volviendo al asunto de que te habían encargado desde un principio, te dice el licenciado Carlos Mario, oye, ¿sabes qué? Te necesito ahora acá, que seas mi mano derecha, porque al final de cuentas, o sea, como jerárquicamente, es el fiscal de la zona centro y abajito está el coordinador de distrito. El licenciado Carlos Mario te invita a que seas la coordinadora de distrito, que ahora sí pues abarca pues es la jefa de todos los coordinadores o coordinas ahora sí a todos los coordinadores que a su vez están coordinando a otros agentes del Ministerio Público. Sí, a los meses estoy 4 o 5 meses ahí en ausentes y con ese asunto tuvimos más relación todavía con el licenciado Carlos Mario Jiménez, que igual nos conocemos desde bachilleres porque jugábamos juntos básquetbol. Entonces me invita, había otros coordinadores de distritos o asesores, que estaba ahí el licenciado Jorge Puente. También me voy con el licenciado Jiménez y yo me acuerdo mucho del licenciado y hasta se los he contado a ustedes y si llegué a la casa y le cuento a mis amigas, cuando me dice el licenciado Carlos Mario, pues ¿dónde estabas, Gaby? Y yo me saco así como que, o sea, ¿cómo? Porque estamos hablando de algo, del asunto, de otras cuestiones. Y yo, ¿cómo? ¿Dónde estaba? Yo, trabajando, ¿no? O sea, no, dice, ¿por qué no había subido de puesto? O sea, con lo que tú sabes, con la trayectoria que tienes y con el nivel de resolución de asuntos y de investigación, ¿dónde estabas? ¿Por qué estabas en homicidios como agente del Ministerio Público nada más? Y yo le contesto, pues, primero, Carlos Mario, no se te olvide algo y es bien importante.
primero soy mujer y realmente tú lo has visto y hasta ahorita hay discriminación, ¿sí? Y segundo, pues soy madre de familia y cuidando a mis hijos. O sea, siempre le van a dar preferencia todavía a un hombre porque piensa que sus hijos no se va a hacer cargo, que hay muchos hombres que mis respetos, se hacen cargo de sus hijos y un ejemplo es tu padre, este, pero no te hablan como mujer, piensas que no van a funcionar o que vas a dar problemas y hay mucha discriminación hasta ahorita, entonces digo, pues es eso. Dice, y discúlpame la palabra, dice, pues qué pendejada. Y el licenciado Carlos Mario siempre tuvo muchas coordinadoras mujeres y siempre nos ha dado la confianza. Entonces yo me acuerdo mucho de eso y ya empecé a ser coordinadora de distrito. Ahora sí, me consideré mano derecha del licenciado, me encargaba asuntos muy complejos, pues imagínate los asuntos que llegan todos los asuntos que llevan a Fiscalía Zona Centro, pero cuando era un asunto complejo, te decía, te lo encargo. Y te lo encargo es de principio a fin, ¿sí? Entonces, cada vez, hazte en robos, en patrimoniales, en sexuales, en homicidios, en Camargo, en Delicias, en Aldama, o sea, todo, encárgate. Entonces tenía contacto yo con ellos, con los agentes del Ministerio Público, y como yo venía desde abajo, pues comprendo la situación que vive cada agente del Ministerio Público, que es muy difícil, o sea, muy difícil hasta ahorita, ¿no? O sea, un buen sueldo y créeme que siempre se ha marcado Chihuahua por querer que sus agentes del Ministerio Público tengan las mejores condiciones, pero pues todavía no las tienen, falta mucho para eso. Entonces, entendiéndolos, y ahí me estoy 5 años hasta que ya renuncio. Y todavía ese asunto que investigamos en sexuales, un día me llega Carlos Mario, estaban vinculados, ya estaba toda la carpeta de investigación, se queda homicidios con él y me dice, hay junta con el gobernador, tienes que ir a tal día, a tal hora. Y yo, así como que yo, o sea, ¿quién soy yo para ir? La familia está pidiendo que tú te lleves el juicio. Y yo, porque ya habíamos sentenciado a uno de los detenidos en procedimiento abreviado. Otra persona no quiso procedimiento abreviado, se fue a juicio. Y le digo, ¿juicio? Le digo, pues hace mucho que no voy a juicio. O sea, cuando eres coordinador de distrito, pues dejas esa función, ¿no? De ir a audiencias. Tenías otras funciones, tenía yo mucho contacto con el Tribunal Superior de Justicia. Empezamos a hacer como a desahogar trabajo. Mucho contacto teníamos con el Supremo Tribunal y me dice, no, vas a juicio, voy, y la familia pide que yo lleve el juicio. Fue un juicio difícil, bastante difícil, y fíjate que ahí una de las testigos muy importantes era hermana de una de las personas que yo investigué cuando estaba en la unidad especializada de mujeres desaparecidas. Y cuando llegó ahí, le digo, tú eres hermana de determinada persona, ¿no? Dice, sí, ¿a poco usted es la licenciada Gaby? Que no sé qué. Nos empezamos otra vez y es como ella siente la confianza de declarar en ese juicio. La llevaba, la traía, hablábamos muchísimo. Yo decía, ayudamos, así como sacamos el asunto de tu hermana, así como ayudaron muchas, ahora ayúdanos tú. Y declara y nos va bien en el juicio y la persona fue sentenciada. Entonces, y de coordinadora de distrito, pues ves todo, ¿no? O sea, empiezas a aprender de muchísimo. Sí. Digo, te tocaron asuntos relevantes que, por ejemplo, digo, ya como coordinadora de distrito que te tocó ahora sí que supervisar de primera mano, por ejemplo, aquí, digo, ya lo he comentado porque incluso dimos con que Enrique Muñoz, que es uno de los licenciados con los que trabajamos, ahí en el despacho, él era defensor de estas personas Era y... asesor. Era asesor. Y me acuerdo mucho que era, digo, así ya incluso también lo había tocado con el licenciado López, que eran unas personas que era pues una bandita y arrancaba los cajeros Ah, ok, ok. automáticos de
O sea, así de todos de los bancos o donde hubiera cajeros, los arrancaban así completos. Ah, no, sí, en ese En asunto ese sí sí. era Sí, defensor. en el que estábamos hablando anteriormente era asesor. Sí. Y en este sí era defensor. Era una banda. Cuando empezamos nosotros, el licenciado Aguirre era el coordinador de robos. Entonces los cajeros se desaparecían. Entonces, ¿cómo puedes arrancar un cajero? O sea, ¿cómo te puedes llevar un cajero? Están empotrados en la pared. Ajá, sí, o sea, ¿y cómo lo abres? Entonces, en una de las detenciones, policía municipal atiende un llamado y logra detener a uno de ellos. Y fue como nosotros nos damos cuenta, él nos platica cómo lo hace, porque platicando y tratando bien a la gente, créeme que salía todo. Dice que reforzaban las camionetas, cómo estudiaban, cómo abrían los cajeros, etcétera. Entonces damos con esa banda. Y uno de los autores era el licenciado Muñoz, era defensor precisamente. Entonces yo le decía que declarara. No, dice, pues ¿por qué va a declarar? Pues que declare y le damos un criterio de oportunidad, ¿no? O sea, Que es más o menos como lo que se hace en Estados Unidos, ¿no? Que dices, bueno, mira, yo sé que fuiste tú, pero entiendo que si tú me ayudas a detener a los demás, pues, o me dices cómo es que suceden las cosas, pues tienes un beneficio, ¿no? Porque al final de cuentas estás aportando así como que a la justicia para que ya no existan otra vez esos delitos o que esa misma banda esté delinquiendo en diferentes ocasiones y sí, para claro. pararlo en seco. Sí, y te conviene, ¿no? Porque tienes a uno, pero te va a declarar en contra de 6. ¿Qué quieres? ¿A los otros 5 que sigan haciendo o nada más a uno? Pues entonces le dimos un criterio de oportunidad y me dice que, ¿y qué necesitas? Yo, que declare. Nada más eso necesito. Y dice, bueno, ¿y cómo voy a saber que me vas a dar el criterio de oportunidad? El licenciado Aguirre ya lo había hecho. Le dijo, nada más, faltan las firmas. Ahí está, nada más que declare y te lo firmo. Y me decía, ¿pero qué más? Y yo, nada más. Bueno, ¿y yo qué tengo? Y yo, pues mi palabra, ¿qué más quieres? O sea, declara, firmas y firmo. Y se me quedaba viendo así, o sea, y nada más. Y yo, pues sí, o sea, y hasta me iba y yo, pues qué más, ¿no? Pensándola. Ya cuando ya estábamos fuera de este asunto, porque pues yo no podía platicar tampoco asuntos con ellos, ya cuando platico con ellos, le digo, oye, ¿por qué me decías más? O, pues qué. Dice, no, ese pues, Gaby, no nos hagamos, hay mucha corrupción y a esos niveles. Entonces yo esperaba que me dijeras, yo no tenía la confianza para decirte cuánto, ¿no? Porque me vas a dejar a mi cliente libre, pero está en investigación. Y, y yo pensé que, yo te decía, pues, ¿cuánto? A ver si tú me dabas una señal, ¿no? Digo, y dice, ya después te conozco mejor y ya sabía que contigo no había de eso. Digo, y jamás en la vida, Henry, ¿no? Dice, y ya lo sé, o sea, ya te empecé a conocer y toda mi confianza. Digo, hasta me dejabas pensando, yo, pues, qué mal. Yo dije, me faltó algo, no sé. Entonces sería eso. Sí, o sea, por ejemplo, digo, ya que sales ahora sí que a litigar, me acuerdo o que lo comentábamos, ¿no? Que decías, oye, es que yo no, o sea, en serio, digo, ya estando en muchas ocasiones nos ha tocado como defensores y siempre me acuerdo que dices, oye, es que en serio a mí no me, o sea, en serio, yo no hacía esas marranadas, o sea, digo, nos ha tocado en diferentes ocasiones o con diferentes asuntos. Y decíamos, oye, es que yo estas cosas en fiscalía no las hacía, o sea, yo no hacía estas marranadas o decías de que en serio, ¿cómo soy inocente? O sea, si yo supiera cuánto, o sea, cuánto es el dinero que se maneja por el tema de corrupción, dirías, yo ya sería rica y yo nunca dejé pasar nada, incluso otras personas que ya después también estando fuera decían, pues sí, pues es que, digo, que tú les comentabas, ¿no? De que, oye, ¿cómo, o sea, en serio, cómo ha cambiado? Y dices, es que hay una corrupción enorme y conmigo no pasaba. Y todavía te decían, pues es que tú no nos dejabas trabajar o no te das cuenta porque, pues, ya sabían, así como, por ejemplo, pasa mucho con la licenciada Melissa,
que está ahorita en robos, o sea, que le dicen, oiga, ¿y cuánto? Y lo, pues, oiga, pues es que yo no, nunca les he pedido dinero ni les voy a pedir, o sea, si eso llegó a pasar por cualquier cuestión, conmigo no es, ¿eh? Así que incluso ya saben como que quiénes son las personas que hacen eso y ni siquiera los recibe porque ya sabe a qué van y dice, pues es que yo no me, o sea, yo no me presto a esas cosas. Es que no nos hagamos, ¿no? Hay corrupción, no todos son corruptos, claro, es Sí. un pequeño grupo, ¿no? Porque Fiscalía es una Un enormidad. mundo. Y así como en el fuero común, en el fuero federal, pero yo recuerdo que yo autorizaba todos los abreviados de Fiscalía Ujú. Zona Centro y me decían, oiga, viene el abogado tal a hablar con usted por un abreviado, dígale que lo hable con el Ministerio Público, yo aquí lo hago, pero jamás, o sea, no, nunca. Sí. Por ejemplo, ya sí te tocó también, digo, estar en la unidad de o la unidad de investigación de responsabilidades administrativas una vez que terminas ahí con, o renuncias a fiscalía. Ahí, por ejemplo, ¿qué llegó a pasar en la Huira o lo que se conoce como la Huira aquí en el Poder Judicial? Que es como una, pues sí, así como tú lo dices, ¿no? Es como control interno, es como una mini fiscalía dentro del Poder Judicial en donde investigas a servidores públicos, ya sea desde un escribiente o hasta lo más alto que es un magistrado, ¿no? Bueno, ahí llegan quejas administrativas o denuncias administrativas por conductas que están en la Ley General de Responsabilidades, que algunas llegan a ser delitos, otras no. Investigábamos todo tipo de quejas, víctimas, desde también abusos sexuales, que me tocó que hubiera una resolución en contra de una persona, bien lo llevó la Fiscalía de la Mujer por una parte y nosotros por responsabilidades administrativas, entre otros, ¿no? Eh, pues de todo, o sea, desde, como tú lo dices, desde el más bajo puesto que hay en el tribunal o en el Poder Judicial hasta el más alto que son los magistrados, a todos se les investiga por igual. Ahí mi jefe fue primeramente el licenciado Alejandro Cermeño, que es mi amigo y fuimos compañeros en homicidios. Y posteriormente, en 2021, que hay cambio de presidencia en el tribunal, pues él sale del Poder Judicial, me ponen a mí como titular ahí en esa unidad y empezamos a trabajar y yo pido que me cambien a 3 personas, nada más pues que es un procedimiento para cambiar a personas cuando te investigan, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Pues para que no llegue alguien y digan, quítenmelas, me están molestando, ¿no? Entonces yo pido, pero pido el cambio y explico el por qué, o sea, fundamento y motivo del por qué, porque había personas que tenían años en la unidad de investigación y no habían presentado ningún informe de responsabilidad administrativa, más que puros archivos. Entonces digo, ¿cómo puede ser que todo lo que le toque a ella no hay nada? Y a nosotros que yo tenía este tiempo, todos los demás presentaban informes porque había responsabilidades por violencias, por malos tratos, entre otras, ¿no? Hay muchas faltas administrativas. Empiezo a revisar sus expedientes, unos estaban prescritos, otros estaba tan fácil acreditar corrupción de funcionarios y no lo hicieron. Sin embargo, en lugar de cambiar a esas personas, me mandan mi oficio en donde me quitan a mí de la función de titular y vuelvo a ser investigadora. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? Se Entonces, supone que esa unidad es precisamente para terminar con la exactamente, corrupción. entonces las omisiones y tener un puesto para el cual no estás preparado y no lo hagas, también es corrupción. Entonces, en lugar de cambiarlas a ellas, pues yo me voy de investigadora, este, lo entiendo, siempre he sido institucional, no me correspondía a mí, ¿verdad? Yo pido permiso económico, me voy 2 meses a ver si me gustaba litigar, este, y si me gusta, llego, no me dejan renunciar, este, porque no querían que me fuera, que lo pensara. Y dije, no, a mí no me gusta esto. Yo ya pasé por muchas cosas y no voy a aceptar algo así. Entonces, renuncio y me voy a litigar. Desde entonces descansé 2 mesecillos por ahí, que nunca lo había hecho, y me voy al despacho. ¿Sí? Después de ahí, digo, en lo personal, pues es algo que yo siempre
que decía, pues me gustaría, pero pues no lo veía viable, ¿no? Porque pues yo entré a litigar tal cual y pues tú seguías incluso, pues como funcionaria pública. Y ya cuando renuncias, pues estuviste un rato ahí buscando otros despachos, estuviste litigando con otros abogados que pues ya conocías y ya pues finalmente ingresas al despacho en el que estamos ahorita. ¿Qué sientes o qué es lo que más te ha gustado, por ejemplo, de estar ahora sí del otro lado? Porque digo, siempre, al principio era como esa discusión, ¿no? Por ejemplo, tú siempre como agente del Ministerio Público, siempre en la parte acusadora, y pues a mí me tocaba desde un inicio estar como defensor. Y me decías de que, qué rápido cambias de piel y que no sé qué, digo, entre broma de que no, es que la fiscalía está haciendo esto y que la madre y que no sé qué tanto, ¿no? Y ya cuando sales, muchas ocasiones, te ha tocado estar como defensora. ¿Qué ha sido para ti o cómo ha sido para ti ese cambio, por ejemplo, de estar siempre como agente del Ministerio Público investigando los delitos, tratando pues así, o sea, tú decías de que no es que, o sea, si a ustedes les hicieran algo así, o sea, yo no descansaría hasta lograr o sea, yo no descansaría hasta dar con los responsables. Ahora del otro lado, como defensora, ¿cómo has sentido esa parte? ¿O qué ha sido como que el contraste de ser de Ministerio Público o investigador, ahora como defensora en algunas ocasiones? Bueno, como se los he dicho, no me cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque así como luché e investigaba los delitos en contra de las personas y como nunca hice algo que dijera mal, sí, o marranadas, también acá. O sea, ¿por qué? Porque hay personas que realmente siempre va a haber inocentes en la cárcel, ¿sí? O personas acusadas injustamente. Y es por lo que me gusta investigar. Muchas veces, la mayoría de mis casos, como los he visto, hasta parece que los llamo, ¿no? Soy asesora. Sí. Pero cuestiones que nos ha costado ser defensor, o nos han contratado para ser defensor, hay que investigar, ¿sí? Y cuántas veces acabamos de tener una no vinculación porque se les violaron derechos humanos. Ahorita que decías, fui al lugar, busqué cámaras, el contexto otra vez. Entonces hay que defender también los derechos de esas personas. Si son inocentes, todo lo que se pueda. Y si no son, pues que les den lo mejor, ¿no? O sea, tampoco es... Entonces no me ha costado tanto trabajo, me ha costado entender más por qué no se investiga como antes, eh, por el cúmulo, porque muchos han renunciado, por las nuevas generaciones que ahora realmente ha pasado eso. O sea, llegan 6 meses y renuncian. O al mes y renuncian. Digo, espérame, vienes de una academia de 4 meses y al mes ya te vas. Entonces, me ha costado, pero... ¿Y qué me ha gustado? Mi tiempo. O Sí, sea, es muy distinto también. sí, sí, porque ya trabajaba, los últimos 5 años que trabajé en fiscalía de coordinadora de distrito, pues eran de 9 a 9, cuando menos. Sí. Y de lunes a domingo, o sea, entonces mi tiempo, mi espacio, pero realmente si yo no tuviera esa trayectoria, sería otra cuestión. Sí. Sí, porque es algo que hemos comentado de que es que ¿por qué no hacen las investigaciones como son? O sea, incluso yo me acuerdo que, no me acuerdo exactamente, pero me acuerdo que era un asunto en el que agarraron a unas personas y una de ellas, o sea, no tenía nada que ver, o sea, era una persona que no sé si era novia o algo en específico o amiga de una persona, cuando tú todavía estabas en fiscalía y que incluso estaba Carlos Mario todavía de fiscal y le decías, Carlos Mario, ella no es, o sea, ella no tiene nada que ver, o sea, ya se investigó ya todo y ella, sí, pues, digo, estaba en el momento en que se realizaron las detenciones, ¿no? E incluso el licenciado Carlos Mario dijo, pues, suéltenla, si no tiene nada que ver, suéltenla. Y ahora que hemos estado acá o recientemente con defensores, o sea, incluso las personas que se hacen la investigación y que saben que no tienen nada que ver, en lugar de hacer eso, que es lo correcto, de no tener una persona en prisión porque así sea una semana les arruinas la vida. Por lo que digo, pues otra vez el cerezo o las penitenciarias pues no son bonitas. En lugar de hacer eso, ahora lo que hacen es que incluso los presionan por ahí. O sea, utilizan a esas personas
para doblegar a la persona que sí es responsable. O sabes qué, pues yo sé, a lo mejor no es, pero tratan de cierta manera coaccionar alguna declaración o alguna información para tener pues, más amarrado el asunto y que al final se les cae. O sea, ya otra vez lo que decía la Lic Verges, antes había una investigación muy buena por parte del Ministerio Público, cosa que hoy en día pues llega a faltar mucho. Y llega a faltar, no en todos, Sí, no, digo, son los menos, ¿no? Pero sí nos, me ha tocado. Ujú. Efectivamente, en ese asunto, como tú dices, así lo dijo Carlos, nada más asegúrate que ella no. Ujú. Investigamos todo el contexto, hablé con los policías, me dijo, no, le iba llegando y no sé qué, sí la detuvieron y al último la dejaron en libertad. ¿Por qué? Por falta de prueba o que no hubo. Y ahora nos tocó ahora como defensa al último y decíamos, oye, no tiene nada que ver, pero andaba Lick. Entonces, oye, le digo, echas a perder la vida de una persona. Entonces, por eso tampoco no me cuesta hacer defensa, porque pues hay que defender porque son injustos, ¿no? Sí. Bueno, digo, estando también afuera, o ya como litigante, digo, pues no te han faltado ahora sí que las, pues, ¿cómo se diría? Las Ofertas. ofertas de que regreses a fiscalía. Te han hablado de distintos lugares para regresar como funcionaria pública por otra vez, por toda esa trayectoria que ya has tenido. ¿De dónde te han hablado? Digo, yo ya sé de dónde te han estado hablando para que regreses por otra vez, porque falta gente que tenga tu trayectoria y pues el empeño de que les guste lo que se hace, ¿no? Bueno, saliendo de renunciando, me hablaron de la función pública primero. No sé de dónde obtuvieron mi currículum, porque precisamente la directora me dijo, obtuvimos su currículum, me gusta mucho, véngase. Me hicieron una oferta y dije, no, muchas gracias. O sea, le digo, pues eso ganaba, ¿no? O sea, uno quería ganar más y digo, y aparte acabo de salir, o sea, fue como a las 2 semanas que salí, Ah, déjeme, ok. déme oportunidad. Me hablan de la función pública, posteriormente me hablan de la Fiscalía Anticorrupción. Ujú. El licenciado Valenzuela había tenido yo la oportunidad de conocerlo en el tribunal cuando él era consejero. Sabía mi compromiso porque pues tuvimos como consejeros por la unidad de investigación. Me invitó a trabajar como coordinadora de agentes del Ministerio Público. También pues se lo agradecí. Realmente me sentí muy halagada que me haya hablado. Le tuve que decir que no. Posteriormente me habla de la Fiscalía General, el comandante Francisco Chávez Casas, Kiko Chávez, me invita a trabajar. Por unas cosas o por otras, pasé exámenes, de hecho, de C3, otra vez porque ya los tenía vencidos. Sí. Y al último, pues no se dieron no nos pusimos de acuerdo, no se dieron las circunstancias y ya me enfoqué en el despacho, en el litigio, Sí. por eso. Sí, digo, algo que olvidé mencionar, aparte de toda tu trayectoria profesional, todo lo que has hecho, también has estado en el ámbito académico desde hace muchísimos años. ¿Cómo comenzaste ahora sí que a ser maestra? Estando en homicidios de noche, tengo dos amigos que todavía son peritos en criminalística y pues antes andábamos muy juntos. Ellos estaban dando clases en el claustro universitario de Chihuahua, en el área de criminología. Y me invitan a dar clases ahí, le dicen, me dan la recomendación, me hablan, empiezo en el claustro universitario de Chihuahua, pues hasta la fecha todavía. Estamos hablando de 2002, 2003, más o menos, desde entonces. También desde hace muchos años en el Instituto Estatal de Seguridad, o sea, en lo que es E4, ya ha cambiado de nombres varias veces. Parece 7. Sí, tanto para policías o agentes ya en funciones, como en academias de custodios, de policía de investigación, de policías estatales, de los agentes del Ministerio Público, en las licenciaturas y en las maestrías. Entonces, he dado y posteriormente también en la Universidad de La Salle, pero en posgrado. Esto en el área de responsabilidades administrativas nada más. Y pues cursos y preparación que me han invitado. Sí, digo, hay mucho, ahora que, digo, al principio, pues,
al final yo estaba en Monterrey, regreso aquí a Chihuahua, me empiezo a involucrar con gente de fiscalía por asuntos en común. Empiezo a conocer muchos agentes ministeriales, policías, incluso hasta municipales, etcétera, agentes del Ministerio Público. Y hay como un común denominador que siempre me dicen, ay, eres hijo de Gaby, pues ella fue mi maestra. Digo, aquí ya estuvo Ricardo Reali Vázquez, que ahorita es el director de los cerezos aquí en Chihuahua. Estuvo el licenciado Arturo Suani, que es el director de la Agencia Estatal de Investigación, así como muchos comandantes o agentes de investigación. Todos es como, pues tu mamá me dio clases y siempre hasta te digo de que, oye, me dijo tal persona que muchos saludos, que fue tu alumno en, ya sea o en el claustro o en el complejo estatal de seguridad. Entonces, como que sí tienes muchas referencias o tienes ahora sí que muchos alumnos regados por todos lados, porque otra vez digo, pues tienes muchísimos años dando clase en diferentes partes, ¿no? Ahora sí, hay algo que a mí, en lo personal, y a lo mejor no te lo he dicho mucho, pero hay algo que me alegra mucho y que me da mucho orgullo porque creo que es una oportunidad que yo considero mereces por todo lo que has trabajado. Otra vez, digo, te has desarrollado en un ámbito que pudiéramos decir que pues, es básicamente para hombres, si lo podemos denominar de cierta forma, porque el ambiente es muy pesado, porque otra vez, o sea, siempre has estado ahora sí que para gente que te ha sabido valorar de alguna u otra forma, pero que siempre les estás cuidando las espaldas, que siempre estás ahí para ellos, para sacar asuntos importantes, etcétera. Pero que yo considero que ahora es tiempo de que tengas ahora sí tú ese primer lugar, ¿no? Porque siempre has estado como cuidando las espaldas de alguien más. Estás ahorita como candidata a magistrada penal aquí en el estado de Chihuahua, que es gracias o es derivado de esta reforma en la que pues ahora sí que van a elegir a tanto a jueces, magistrados y otros cargos en el Poder Judicial. Para empezar, quisiera que me dijeras, o sea, porque yo lo he comentado, o sea, a ver, es un puesto muy importante que no es cualquier cargo. Entonces, o sea, primero, ¿qué consideras que se necesita para ser una buena magistrada? Bueno, para ser una buena magistrada o magistrado se necesita primero conocimiento profundo del derecho en diferentes ámbitos. Se necesita ética, honestidad. También se necesita tener práctica, no nada más estudio, sino práctica, saber lo que está pasando y el contexto de lo que pasa, tener un compromiso inquebrantable de imparcialidad, no dejarse presionar ni presionar tampoco lo que es imparcialidad, ¿sí? Y qué más, respeto sobre todo a los derechos humanos, de todos, tanto víctimas como imputados. En tu caso, ¿qué considerarías que tiene o qué cualidades tienes que a lo mejor otras personas no tienen que están ahorita como candidatos para tú ser la mejor, ahora sí, ser la mejor opción para ser una magistrada penal? Bueno, fíjate bien, nosotros tenemos la forma de que siempre es el que el mejor magistrado, el que llega, es el de carrera judicial. Pero en Alemania tienen otro contexto. En Alemania a los que van saliendo de las facultades por obligación los hacen ser fiscales, defensores, funcionarios públicos para ejercer como juez o llegar a ser juzgador. ¿Qué tengo que no tengan muchos? Con todo respeto, todos conocemos, pero tengo una formación integral. ¿Qué es una formación integral? Tengo los conocimientos teóricos y prácticos. He pasado por ser agente del Ministerio Público, coordinadora. Sé lo que es estar en calle, trabajar con los policías, con las víctimas. También sé lo que es el Tribunal Superior de Justicia, lo que hace falta, las quejas que hay. Y también sé ser defensora. Entonces yo tengo ese conocimiento integral aparte de todos mis estudios
que por no decirlo, ¿verdad? No me lo has preguntado, pero déjame, te lo digo, que también creo que me da un plus, que todos somos abogados, pero tengo una maestría en criminalística, otra maestría en derechos humanos, otra maestría en juicio de amparo, una especialidad en sistema integral de justicia para adolescentes y diplomado de anticorrupción, entre muchos otros cursos, ¿verdad? Que son los menos, ¿no? Los que más tiempo me llevan es eso. Entonces tengo esa formación integral para hacer o realizar una buena función como magistrada. Y espero su voto, número 33 en la boleta verde. Muy bien. Licenciada Márquez, mamá, gracias por aceptar la invitación. Te digo, en lo personal sí era un episodio que a mí en lo particular yo quería, pues ya, o sea, ya tener. De verdad, con todo corazón espero que vean, te conozcan. Digo, ahí vamos a estar difundiendo tus redes sociales, al igual que otros candidatos que yo considero son los óptimos para tener como jueces, como juzgadores. Aquí vamos a estar, ahora sí que, pues sí, o sea, vamos a estar haciendo tus conocimientos, tu carrera, tu trayectoria, para los que quieran conocerte también de mejor manera, todos los conocimientos, todos los cursos, que son muchos, que diplomados, incluso certificaciones, así como otras cuestiones que has tenido a lo largo de esta trayectoria. Entonces, vas a aparecer en la boleta verde. Así es. Para magistrada penal aquí en el estado de Chihuahua con el número 33. Así es, voten por número 33. Dices boleta verde para magistrada, va a ser muchas boletas, pero pueden elegir 5 mujeres, bueno, 5 números de mujeres, 5 de hombres para materia penal en magistradas. Entre ellos, mi número es el 33, pónganlo ahí. Y te agradezco, licenciado Banderas, muchas gracias y es un orgullo también para mí verte plantado ahí. Gracias. Bueno, me pueden seguir en todas mis redes sociales, están como Mario Banderas Legal, en Facebook, en Instagram, en YouTube, así como en TikTok. De igual forma, si quieren conocer otros candidatos, también los voy a estar publicando dentro de mis redes sociales. También de la licenciada Márquez para que sigan conociéndola, que sigan conociendo su trayectoria, porque al final de cuentas, sí los quiero invitar a todos a un voto consciente, porque otra vez, los que estamos sin, a lo mejor las personas que están fuera del ámbito jurisdiccional o del ámbito jurídico, a lo mejor no tienen tanto conocimiento, pero los invito para que sí conozcan realmente a todos los candidatos, porque el día de mañana desgraciadamente pueden ser víctimas o pueden estar siendo acusadas de un delito, y ahora sí que más vale que tengan la certeza de que por lo menos el juez, la juzgadora, el magistrado que va a estar conociendo ese asunto tengan la plena certeza de que por lo menos su asunto se verá de manera imparcial y de que no existirá presión alguna o que no existirá alguna desventaja en su parte para que todo salga para bien, ¿no? Entonces, les digo, me pueden seguir en todas mis redes sociales, ahí vamos a estar al pendiente y les voy a estar subiendo el contenido de todos los candidatos y nos vemos en un siguiente episodio.